Fausto, muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí contigo para seguir aprendiendo y seguir escribiendo la obra que tenemos ya en puerta, ya en ciernes. Y recibí por ahí un audio tuyo acerca del querer. Y me llamó mucho la atención porque dije, a ver, ¿qué tiene que ver el querer, ¿no?, con la política y qué tiene que ver el querer con esta nueva generación que ya nos está alcanzando, ¿no? Sí, te mandé un audio sobre el querer y la ciberpolítica. Es decir, Ujú. yo me refería a la parte esta de una generación que prefiere todo light, todo soluble, todo rápido, todo instantáneo. Me parece que la palabra querer es algo que tenemos que empezar a inculcarle a las nuevas generaciones, como se nos inculcó a las generaciones de los 70, los 80, que era muy importante el valorar lo que uno tenía. Y el querer tiene que ver con querer prepararte, querer en el sentido de quiero hacer, quiero amar, quiero formar una familia, quiero participar, quiero estar, quiero formar parte. Esta parte del querer, del anhelar, del verbo querer, Ujú. de querer, es la parte que a mí me llamó la atención, sobre todo porque estamos trabajando contigo y me has puesto a reflexionar, a escribir, a arrastrar el lápiz, a volver a escudriñar en mi biblioteca sobre muchos libros, sobre muchos textos, sobre muchos autores. Me brincan cifras, me brincan frases y me parece que un común denominador es el querer. Querer. Entonces por eso te mandé el audio diciéndote, creo que a esta generación soluble, a esta generación instantánea, le hace falta querer, le hace falta el sentimiento que pudiera ser prácticamente un común denominador del pospandemia. Después de la pandemia todos queremos, todos vamos a tener una parte de querer y de hacer. Ujú. Es Ahora, correcto. esta velocidad con la que estamos viviendo, digo, en las redes sociales y ya inclusive en la política, ¿no? Porque de repente ya estamos anticipando candidatos y anticipando situaciones que van a pasar 2, 3 años. O sea, ya realmente es preocupante cuando se pierde el sentido de querer. Sí, pero además yo te comentaba en ese audio, el querer tiene también un componente de organización. El querer hay que tener un plan, hay que tener el qué, y el qué es tan importante como el cómo, y más todavía el para qué. Entonces, cuando tú empiezas a resolver ciertas preguntas del qué, el cómo y el para qué, encuentras el sentido a ciertas cosas. Y me refería a esta generación soluble porque me parece que la parte de los valores no pueden estar peleados con la parte de lo moderno, de lo tecnológico, de los adelantos, de la ciberpolítica, sino al contrario, me parece que los valores universales se tendrían que repetir como un eje transversal que vaya acompañando a esta nueva generación que, como en algún momento te lo dije, prefiere expresar sus emociones a través de la política en la red. Ujú. Ahora, esta situación a veces para los políticos o para los administradores de las redes y todo, a veces ocurren cosas como muy irreverentes y reales, ¿no? O sea, que ves un contenido y que a veces no aporta absolutamente nada y se vuelve viral y son millones de personas que siguen y que dan like, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos como sociedad arriesgándonos a caer en eso, ¿no? A que no haya un trasfondo, una parte de educación, de cultura. Bueno, me parece que hay que privilegiar el think alike. Y esto lo digo en español, el pensar al agradar, ¿no? Me parece que pasar esta cultura del think alike es algo muy importante para valorar los contenidos, como bien lo mencionas, pero también a valorar lo que hay detrás de, ¿no? Lo estético pues, puede parecer muy bonito, pero puede no tener valores. Y no todo lo que está en valores no es estético. Me parece que Sí. esta parte de la estética contra la parte de los valores es algo que tenemos que aprender también para nosotros definir en nuestras decisiones del día a día. Porque hoy te platicaba y aprovecho para meter el tema del e-commerce, el 60% de las mercancías se está vendiendo en la red. Y muchas veces compramos a través de los sentidos.
de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que sentimos, de lo que oímos. Es muy importante la parte de los 5 sentidos hoy en la red, ¿no? Se está volviendo una extensión de los sentidos la red. Sí, y ciertamente que la gente que está, los conocedores, ¿no? Estos psicólogos comerciales, vamos a bautizarlo de esa manera, o sea, han encargado, ¿no? De hacer las cosas apetitosas, grandes, jugosas, o sea, que quieras realmente tenerlo y que digas, para mantenerme en este estado como de ánimo, de euforia, pues venga, ¿no? Si estoy viendo un partido de fútbol, como bien me comentabas en el audio, lo quieres, ¿no? Y eso mismo sucede con muchas situaciones, de repente la ropa, zapatos, otras cosas. ¿Puede suceder lo mismo ya en la política? Yo estaría en contra. Siempre he estado en contra de que la parte estética esté por encima de la parte de los valores y también de la parte de la ideología. Me parece que hoy los políticos piñata ya pasaron de moda. Y cuando te digo estos políticos piñata, me refiero a que estén bonitos por fuera, pero huecos por dentro. Exacto. Y perdón, pero hay políticos que nunca han leído, nunca han preparado, nunca han estudiado la parte social, la parte cuantitativa, o simplemente han recorrido el territorio por donde piensan ser electos. Esta parte de lo estético es muy importante, pero creo que es mucho más importante cuando se combina la parte estética con la parte intelectual y con la parte de profundidad, de conocimiento, de ideología, de propuesta, es la palabra correcta. La propuesta tendría que ser más importante que la cara. Uh-huh. Y de hecho ha sido como muy evidente lo que bien comentas de estos políticos piñatas, donde de repente en cualquier tipo de cuestionamiento, a veces hasta por chiquito que sea, ¿no? Me acuerdo aquella de cuánto cuestan las tortillas, o sea, Claro. o sea, una cosa así, que de repente de eso ni nociones tengan de repente dónde estamos parados como sociedad, ¿no? Pues a mí me parece que hoy hay una parte de la política que tiene que estar orientada precisamente a la sensibilidad. Y aquí me gustaría hacer una pausa para platicarte un poco del tema de las emociones. Te mandé un audio sobre un tema en particular que era la política, el poder y las emociones, sí. ¿no? Un poco para hablar de la democracia. Exacto. La democracia que pues pareciera que es la política de las emociones, pero no. Yo me refería a los emojis. Uh-huh. Viendo cómo hoy la juventud habla más con stickers y con emojis, la gente puede interpretar con una serie de gráficos o de glifos la forma en la que un ser humano puede estar contento, descontento o simplemente intrascendente. Entonces, sí, claro. Esta parte de la democracia que tiene que ver con las emociones es algo que tendríamos que incluir en el libro, porque me parece que es parte de la ciberpolítica. Ignorar las emociones puede ser uno de los más altos costos que un político puede correr, o quien se dedique a la arena del servicio público, o quien se quiera adentrar a los terrenos de las campañas electorales sin entender las emociones estaría cometiendo un grave error. Sí, y ha pasado, digo, no solamente en estos últimos meses vemos de repente estos enfrentamientos donde no se toman en cuenta las emociones de la gente y a veces se genera el encono, el enfrentamiento. Dices, oye, pues somos un solo pueblo, ¿no? Y de repente hablar con la verdad. O sea, este tipo de situaciones donde no se toman en cuenta los sentimientos es muy delicado, ¿no? Pues mira, la mayoría del like creo que hoy puede manifestarse porque hay un botón para ello. Pero, por ejemplo, si Facebook tuviera un botón de dislike, quizá podríamos ver una ola de personajes que estarían siendo desacreditados, porque las emociones no siempre son positivas. También hay una emoción de rechazo. Y lo que te platicaba en el audio, que quisiera comentar contigo aquí, es muchas veces la gente no vota por quien más le gusta, sino por quien más le desagrada. Y eso puede ser porque la política tiene que ver con las emociones y tiene que ver con las sensaciones que le provocan las emociones. Claro. Por ello, las mayorías siempre dan un sentimiento a la parte de la democracia que te platico. Entonces, sí. Si bien no quiere ni pretende ser un término académico acuñado, ni mucho menos, sí quiero hablar que hay una parte de decisión en una toma de decisión del ciudadano antes de llegar a la casilla y expresar
en la casilla su boleta, su voto, Claro. la parte de las emociones. Y previamente, seguramente en la red, lo hizo a través de algún glifo o de algún emoji. ¿Y qué riesgo, Fausto? Ahora sí que poder concretizar todo en los sentimientos, porque obviamente al hacerlo de esa manera, pues descalificas el think, ¿no? Descalificas el pensar, el ver la historia, el ver el candidato, el ver qué hizo, y ahora de repente ya se vuelve todo, como tú bien comentabas, soluble, ¿no? Instantáneo. O sea, ¿me gusta o no me gusta? ¿No? Es de manera casi instantánea, de manera inmediata, si se te hace atractivo o no se te hace atractivo, su propuesta, su postura, su sonrisa, su mirada, ¿no? Yo creo que hoy la parte que viene con la ciberpolítica es que hay una parte de prepolítica antes y luego hay una parte de pospolítica, ¿no? Y en todo eso el candidato, el sujeto, el gobernante o simplemente un servidor público tiene que contar historias, tiene que comunicar, tiene que hacer empatía con quien lo está eligiendo, a quien está representando o a quien está gobernando. Porque te lo dije en una conversación anterior, el pueblo elige, vota, pero no necesariamente elige. Es decir, para poder elegir tendría que tener injerencia en los partidos políticos y eso todavía no es un paso en el que nosotros estemos en América Latina. Entonces el pueblo vota, pero no necesariamente elige. Entonces a veces votamos por el menos malo o por el que nos llamó la atención o el que va ganando. Esta parte de la cultura política que le hace falta a la gente tiene que ver con un punto que quiero tocar contigo, que es la neuropolítica. ¿No? La neuropolítica que tiene que ver con todas aquellas sensaciones y emociones que se generan en el cerebro de los seres humanos y que nos permiten activar esas emociones, ya sea de afecto, de empatía o de rechazo. Porque finalmente hay personas con las que somos 100% empáticos, hay personas con las que podemos ser 100% neutrales o ser 100% totalmente adversos. Y esta parte de la neuropolítica, hay bastantes textos que he podido hojear en estos últimos días que sí hablan de cómo trabajar la psique de los seres humanos, cómo tratar de hacer este rapport o emparejamiento de sentimiento con la gente, ¿no? Hay quienes hoy practican el wellness, que tiene que ver este estado idóneo del ser humano, donde puede llegar, bueno, debe haber un wellness político, donde le encuentres a la gente como que la parte zen para poder entrar y para poder dar tu mensaje y para poder decirlo. Porque hay algo que tiene la ciberpolítica, es que tú le tocas la puerta desde el celular a la persona. Estás invadiendo su intimidad. Cuando entras a su Facebook, cuando entras a su Twitter, cuando entras a su Instagram, estás entrando a la intimidad prácticamente cara a cara, ¿no? Entonces, esa parte es el momento donde tienes para poder ser empático o para ser totalmente asimpático. Sí. Y mencionabas un punto clave en todo esto, que era, todos tenemos sentimientos, ¿no? Bueno, todos tenemos sentimientos y hay una parte muy importante que creo que hay que desarrollar también en algún otro momento. Exacto. Que es la parte de la arrogancia de las emociones, ¿no? La arrogancia de las emociones que pasa inclusive cuando los candidatos hacen campaña, tienen un comportamiento, pasa la campaña, tienen otro comportamiento, ganaron la campaña, son funcionarios, otro comportamiento. Entonces, creo que esta parte de tratar de llevar una continuidad en el comportamiento público de alguien que empieza desde abajo, va creciendo, se va componiendo y después la da, pues yo le he podido visualizar de los dos lados de la cara, de funcionario público por un lado, y hoy aquí sentado en los medios de comunicación, claro, entrevistándolos, viendo cómo se desenvuelven, divulgando sus contenidos, y me parece que hay mucho que desear en esta parte de la ciudadanía que espera ser un poco más receptiva, pero espera también de sus políticos la parte, digamos, de contenido para poder hacerlo. Sí, y hay casos muy curiosos donde bien comentas de candidatos que no tienen como una plataforma monstruosa, pero son humildes, son como entregados con la gente. De hecho, hubo dos casos creo que en estas elecciones que ganaron dos candidatos que no tenían ni partido, ni plataforma, ni nada, pero era gente conocida como del pueblo, ¿no? El que repartía ahí el periódico, las tortillas y demás, y se hizo muy empático con la gente.
la verdad que es un fenómeno pues, muy extraño, ¿no? Porque de repente no tenían esta gran plataforma y sin embargo ganaron en las urnas, ¿no? Pues yo lo que te puedo decir es que en los próximos años vamos a ver en la arena de las decisiones políticas campañas diferentes. Me parece que la tecnología llegó para evolucionar y hacer diferente toda esta parte del cómo hacer campañas, del cómo presentar candidatos, pero al mismo tiempo de cómo volver empático a un personaje. Sí se puede, prácticamente yo te diría que hay estrategias y hay técnicas para hacerlo, pero además, si hoy escuchamos la red nos puede decir qué está hablando la gente, que esa es una parte muy importante que nos pueden dar como un mapa de a dónde ir y qué seguir para que la gente pueda volver a confiar en la política. Ese es un reto, el volver a confiar en la política. Y cada 3 años en las elecciones intermedias y cada 6 en la de presidentes, se confía en la política. Sí. El reto será cómo devuelven la confianza quienes han sido postulados. Ese es un reto entre el ciudadano y el que es electo, entre el político y el ciudadano, que es un puente que se ha roto muchas veces y ahora hay que reconstruir. Y creo que la ciberpolítica, las redes sociales pueden ser parte importante. Yo te decía que un equipo de un servidor público, de un político, alguien con quien deba de trabajar, necesariamente debería de tener un poeta, un arquitecto, un artista plástico, un filósofo, un poeta, un psicólogo, un deportista, es decir, gente que común y corriente le explique y le haga volverse sensible a lo que hay detrás del Palacio Legislativo, del Palacio Municipal, del Palacio de Gobierno, etcétera, que le permita tener mucho más cerca las vivencias reales, ¿no? Si bien no puede caminar diario por la calle, sí debería tener un equipo que particularmente lo asesore, que particularmente platique, que haga focus groups con él, que tenga un poco de retroalimentación para que no nos quedemos en esta parte del político burbuja que vive en medio de su mundo. Sí, inclusive se me acaba de ocurrir pensar en tener un ama de casa, ¿no? También claro, por supuesto. Sería necesario. Exacto. Claro, por supuesto, un ama de casa, un trabajador del mercado, un albañil, etcétera. Sí. Creo que el escuchar las voces de la sociedad es uno de los retos más importantes que hoy tienen los que estén pensando en ser electos o los que ya fueron electos. Claro. Darle la espalda hoy al electorado, a la ciudadanía, te lo van a cobrar muy caro, porque adicionalmente hoy la red, te decía yo en capítulos anteriores, sí, te permiten esa cercanía para estarte observando atrás del oído. O sea, literal, traes a la gente viendo qué haces, a dónde vas, qué comunicas, con quién te juntas, qué haces, con quién comes, todo, absolutamente todo hoy es público. Es público, sí, es muy interesante cómo ya no hay distancias, ¿no? O sea, lo que antes era la vida privada, ¿no? Que nos defendíamos y que pensábamos que pues ya la brecha ya la abrimos con las redes sociales, donde ya no hay distancia y todo lo que hemos hecho público, una fotografía, una grabación, puede caer en la red, cae en la red, se abre y estás ciertamente vulnerable, ¿no? Me decía, mi señora me decía, oye, ¿por qué de repente te llegan tantas ofertas de bicicletas, no? Porque alguna vez me puse a buscar una bicicleta y pues me llegan constantemente de bicicletas, ¿no? O zapatos, tenis. Entonces, tus intereses ya son visibles en la red. Qué impresionante, ¿no? Pues estos son los famosos algoritmos a los que yo me refería, que son binarios y que son matemáticos, que tienen que ver prácticamente con que tus intereses se vuelven los intereses de la máquina y entonces te va alimentando a tus 5 sentidos, como te platicaba, ¿no? Para que veas, para que escuches, para que sientas y casi para que huelas y toques lo que quieres comprar. Si una persona consultó viaje, playa, etcétera, te van a salir todas las ofertas de viaje, playa, etcétera. Si tú consultaste artículos para bebé, artículos sobre embarazo, etcétera, te estará llegando información porque el algoritmo de las redes está hecho para el consumo, pero también está hecho para facilitarle la vida al ciudadano, entre comillas. Uh-huh. Esta es la parte también donde en algún momento vamos a hablar de la parte de la disfunción de la red. O sea, la red fue creada para algo, uh-huh, pero también
tiene un doble sentido que hay que tener mucho cuidado. Claro. Y bueno, pues a mí me gustaría dejar hasta aquí el día de hoy, mi querido Ricardo, Claro. agradecerte a ti tu tiempo y Gracias. este espacio que nos permite primero charlar, Exacto. intercambiar ideas y bueno, hemos modificado ya 2 veces el texto y creo que lo vamos a seguir modificando. Oh, sí. Y no sé cuánto tiempo nos tardemos, pero quiero que sea un experimento que quede Genial. también plasmado en audio y en video, de que las ideas salen prácticamente de aquí y de acá. Sí, ¿no? sí, y es bien importante aparte el descubrir esta nueva formación de ideas, ¿no? O sea, no caer, y que es lo que te admiro mucho en ese sentido, de no caer en lo ya dicho, porque generalmente tú me lo has comentado varias veces, donde de repente te topas con palabras ya muy sobadas, posturas ya muy caducas, y ahora de repente en este formato que estamos llevando, que estás elaborando desde el arrastrar el lápiz, es encontrar nuevas formas de comunicar y que la gente entienda realmente que hay cosas nuevas, ¿no? O sea, está increíble, la gente le va a encantar. Pues no sé cuándo se publique, si lo que estemos publicando sea nuevo, porque creo que la tecnología va 2 pasos adelante de nosotros, pero por lo menos vamos a hacer el esfuerzo de que sea lo que en el momento fue lo más nuevo. Exacto. Muchas gracias, mi querido amigo. Al contrario. Sí se grabó.